Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá. Y hoy quiero empezar con una preguntita que me hicieron en la semana y es: ¿por qué me enfermo, Fabi? ¿Qué es lo que me pasa? Por lo que la enfermedad llegó a mí, por lo que estoy teniendo un síntoma. Y la respuesta concreta a esto sería porque uno no fue capaz de liberar el estrés de algún momento vivido donde uno tuvo una carga emocional negativa. Cuando nuestro cuerpo intenta ir liberando ese estrés, siempre lo vamos callando con medicación o no pensando en la problemática que tuvimos. Y el no pensar, uno cree que lo está sanando y no, lo que está haciendo lo está ocultando. Entonces, este síntoma, este dolor o esta enfermedad, lo que hace es nos avisa o es una alarma de cómo vamos viviendo la problemática en nuestra vida. Todo lo que se va presentando. Y el síntoma habla de dónde se van haciendo nuestros bloqueos, tanto mentales como emocionales o físicos. Hay algo que tienen que entender, y es que la enfermedad siempre, tanto la enfermedad como el síntoma, es un mecanismo natural que tenemos todos los seres humanos. ¿Para qué? Para volver al equilibrio. Y el cuerpo humano, que tiene más de 50 trillones de células, trabaja de una forma perfecta, trabaja de una forma ordenada, trabaja de una manera que uno no tiene que estar dándole instrucciones ni mandándolo. Entonces, la única forma de avisarnos que algo no está bien en nosotros es mediante la enfermedad, es mediante el síntoma. ¿Por qué? Porque las células lo que van a hacer es buscar el equilibrio para trabajar nuevamente de forma ordenada. Y diariamente, por la situación que estamos pasando a nivel mundial, con el tema de la pandemia, con el tema de la economía, vamos pasando diariamente por estados distintos de ánimo. Vamos del mal humor, de decaimiento, sentirnos angustiados, depresivos. Y esto en algún momento va a pasar una factura. Todos vamos viviendo situaciones que nos producen un conflicto interno. Todos vivimos situaciones que después nos ponen mal, porque uno discute con los padres, entonces después le duele el estómago, o no le gusta el trabajo, o tiene problemas con sus jefes, y esto después le duele la espalda cuando se va a acostar, o tienen una discusión en la casa con la pareja y les aparece dolor de garganta o una disfonía repentina, o uno va de visita de los hijos o de los padres y vuelve con gripe o resfriado. Todo esto son síntomas para prestar atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos un conflicto y nuestro cerebro lo va interpretando como una situación de peligro, como una situación de estrés, ahí es donde vamos a manifestar alguna sintomatología.
¿Mm? Siempre, acordate lo que te dije, el síntoma es el mecanismo natural para ir volviendo al equilibrio. Y el síntoma va a aparecer según cómo vamos viviendo el conflicto que aparece, ¿sí? Según cómo es nuestro grado de estrés. El estrés no es solo cuando lo detecta el médico, las situaciones que nos pasan nos causan estrés. Si vas por la calle y un auto te frena de golpe al lado, eso es una situación que genera un estrés. O si vas por la calle y te asaltan, esto te genera estrés. Entonces después, cuando ves a alguien cerca tuyo, sentís la misma sensación. Y esto es por lo que te explico siempre, que el cerebro no puede identificar con tiempos si pasó ayer, antes de ayer, o si la situación se repite. Lo que hace es automatizar el mecanismo de defensa. Entonces, cuando uno empieza a comprender la relación que hay entre el estrés y el síntoma, ahí podemos ir encontrando el equilibrio y empezar a entender qué nos pasa para encontrar el bienestar. Pero para alcanzar este bienestar, primero tenemos que observarnos. La observación, y estoy haciendo mucho hincapié en esto, observar qué me pasa, cómo me siento, preguntarme, escuchar a nuestro cuerpo para ver en qué situación está, si está alerta. Todo lo que vamos viviendo minuto a minuto, día a día, queda almacenado en nuestro cerebro. Y esto es lo que cobra forma después con recuerdos. Y cuando uno accede a estos recuerdos, remontate a situaciones conflictivas que has tenido en tu vida. Las sensaciones corporales que vas a sentir por las emociones que vienen a tu cuerpo en ese momento son exactamente iguales a la de la situación que viviste. ¿Por qué? Porque las emociones primarias que están muy conectadas o que están relacionadas con los eventos difíciles de nuestra vida están latentes en nosotros, que son la tristeza, el enojo, el rencor, la ira, la violencia. Entonces, cuando uno conecta con un recuerdo y nos transportamos a esas emociones, estamos ante la situación emocional que hemos vivido, sea de la infancia, de nuestra juventud o del año pasado. Nosotros desde pequeños aprendemos a vernos como nos ven. Aprendemos a escucharnos como nos escuchan, a valorarnos como nos valoran y claramente a respetarnos como nos respetan. Y si uno se ha sentido no escuchado, no mirado, no valorado, no respetado, o que no tuvieron confianza en nosotros, esto con el correr de los años nos paraliza la capacidad de reaccionar de una manera sana ante situaciones que nos pasen en la vida, que pueden ser similares o no. Entonces vamos repitiendo los patrones de comportamiento cuando estamos en el mismo nivel de estrés. Todo lo que aprendemos, lo que vivimos y lo que sentimos va construyendo nuestra personalidad, va construyendo nuestra manera de reaccionar ante eventos similares, ante situaciones parecidas. Si nosotros con nuestro cuerpito tenemos la capacidad de regularnos o de autorregularnos, nosotros también tenemos la capacidad de transformar
y sanar nuestras emociones. Todo se reconstruye, incluso las heridas emocionales. Por eso es que les hago tanto hincapié y les hablo tanto de las emociones, porque pacientes que han tenido conflictos muy importantes hoy ya no los tienen, y esto es porque encuentran la manera de gestionar las emociones. Claro que si esto uno no se entrena día a día, necesita que el terapeuta le vaya dando las herramientas, las muletillas para ir transitando, pero básicamente para ir comprendiendo. De eso se trata este programa, que ustedes comprendan más a fondo qué es lo que les pasa. Hay muchas personas que están del otro lado, que son pacientes, y otras que no. Entonces, cuando uno todavía no tomó la decisión de hacer el tratamiento para sanar de fondo y no de forma con pastillitas, por lo menos entender, comprender qué es lo que me está pasando, y conocer esas heridas emocionales nos da comprensión, nos da entendimiento, nos da todo lo necesario para ser observador de nuestra vida, de nuestras reacciones, y esto siempre nos va a permitir decir que no, tomar distancia de las cosas que no nos hacen bien. Una emoción que no pudo ser descargada, que no pudo ser entendida por vía natural y en el momento preciso, puede transformarse en una enfermedad emocional o física. Desde un trastorno mental, algo depresivo, ansiedad, factores de estrés, cáncer, fibromialgia, diabetes, hipertensión, y podemos hablar de un montón de cosas más. Entonces es sumamente importante entender qué me pasa. ¿Estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué me molestó? Discutí con alguien, soltar la situación, tratar de comprenderla, ver si hubo un espejo. O sea, porque cuando yo discuto con alguien y me enojo, esa persona hizo algo que me molestó. Ahora, ¿por qué me molestó lo que hizo, lo que dijo la persona? Ahí es trabajar de fondo, ahí es el entendimiento de uno. Te voy a pasar el número de teléfono para que me puedas pedir una consulta. Recordá que seguimos trabajando de forma online y es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordad también que podés escuchar los programitas por el canal de YouTube con el nombre del programa. Entonces, y también recordad que a partir de enero vamos los lunes a las 23 horas. Nos corrimos una horita de lugar y un día. Y como te decía, toda esta carga que uno trae puede darnos diferentes trastornos, desde enfermedades físicas, mentales, emocionales. Siempre hay una sintomatología. Nunca lo que nos pasa corre desapercibido por nosotros. Muchas veces se instala la sordera. Personas que no escuchan o que no escuchan bien, y estas están originadas por los conflictos de separación o de sentirse agredido. Esto es lo que me dicen o lo que oigo agrede lo que pienso o siento, o sea, todo lo que estoy escuchando siento que me agrede. Entonces, quiero separarme de esas palabras que me hacen mal, que me molestan, que no me dan la comprensión necesaria.
Y también el tema de la sordera viene de una situación que nos marcó de forma negativa cuando tuvimos que escuchar durante mucho tiempo a alguien que no queríamos escuchar. Y también está la afonía, cuando uno discute y se queda afónico, cuando uno está discutiendo y se le va la voz, o cuando uno está angustiado y se le empieza a ir la voz. Y esto aparece después de un choque afectivo, después de que sentimos que fue afectada nuestra sensibilidad. Esto también aparece cuando no logré expresar todo lo que mi interior, mi alma, mi corazón, mi mente desearía haber dicho. Entonces, este esfuerzo que hice por callarme crea angustia en mi interior y lo que hace es extinguir la voz. Las alergias, que están relacionadas con el enojo, con la ira, con la frustración, frente a una persona o frente a un acontecimiento, ¿sí? Algo que nos produce alergia. ¿Viste cuando uno está mal y dice, ay no, eso me produce alergia? Bueno, cuando uno vive ese shock traumático es donde aparecen las alergias físicamente, porque el sentido biológico de la alergia es de ponerte a salvo con el agresor. Muchas personas también que tuvieron problemas de niñas o de jóvenes, muchas mujeres que fueron violadas y demás, presentan rosáceas o alergias muy complicadas. ¿Para qué? Para que el exterior las vea feas y nadie se acerque. Los dolores de hombros, de espalda, que es lo que comúnmente se ven en las personas, están relacionadas con todas las cargas emocionales. Puede ir desde la culpa, la vergüenza o esas mochilas de otras personas que nos cargamos. Y cuando yo me cargo muchos problemas, empiezan los dolores y después con los años empiezan las curvaturas. El dolor de pecho, por ejemplo, está relacionado con tristeza, con angustia, con temor, con aflicción. Por eso cuando a uno le duele el pecho y va al médico lo primero que le pregunta es, ¿tuviste algún disgusto? ¿Tuviste alguna preocupación? Claro, porque todo lo que es tristeza, angustia, temor, aflicciones se localiza en la zona del pecho. Los dolores de cuello, por ejemplo, están muy relacionados con la falta de perdón, con lo que no puedo perdonar, con lo que no puedo digerir, con lo que no puedo aceptar. Los dolores de cabeza, estos están relacionados al estrés, pero un estrés crónico, un estrés elevado, que puede surgir a raíz de angustia, de enojo, de miedo. Puede surgir este estrés a causa de no poder resolver todos los problemas que siento que hay en mi entorno. Entonces, te mencioné algunos para que entiendas que el cuerpo no se enferma, ni nuestra máquina se rompe porque sí. Cuando un síntoma aparece en la vida de nosotros, es el resultado de ese mecanismo de adaptación, ¿sí? Y que nuestro cerebro está poniendo en funcionamiento para que podamos estar atentos y sincronizarnos de una manera que podamos gestionar lo que nos pasó
y no tener repercusiones físicas. Entonces, si uno cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Esta es una frase que me gustaría que la hagan suya de cabecera. Si cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. También a esto que te mencioné están todas las problemáticas a nivel muscular. Entonces ahí, cuando vos empezás a trabajar, por ejemplo, con cualquiera de las cosas que te mencioné, el dolor de cabeza, el de cuello, el de pecho, o ahora a nivel muscular, las problemáticas, te tenés que preguntar, a nivel muscular, por ejemplo, ¿qué es lo que no quiero seguir haciendo? ¿Qué acciones estoy haciendo que me hacen sentir mal? ¿Ante qué me siento impotente? Cuando tenemos problemas en el estómago, todo a nivel digestivo, ¿qué es lo que no quiero dejar entrar en mi vida? ¿Qué es lo que no puedo digerir? ¿O cuál es ese secreto que no quiero mostrar y que tengo atragantado? ¿Qué me avergüenza? Los problemas a nivel urinario, por ejemplo, que también son comunes de ver cuando la persona está con emociones que no resolvió, es preguntarse de qué tengo miedo. ¿Quién está invadiendo mi terreno? ¿Qué es lo que siento que tengo que defender? O sea, cuando nos vamos enfrentando a las sintomatología, siempre para trabajarlas nos tenemos que preguntar. Cuando hay problemas respiratorios, es qué es lo que percibo en el aire, a qué le tengo miedo, qué me está intoxicando, no literal del aire, sino de mi vida, qué me hace sentir que no merezco vivir. Cuando empezás a trabajar con esto y empezás a preguntarte o a repreguntarte, hay algo fundamental que es que no te mientas. Porque muchas veces creemos que lo que pensamos es real y no es así. Entonces, es ser sumamente sinceros con nosotros, pero no hablo de la mentira básica, hablo más allá. Hablo de esas creencias que traemos desde siempre, con esos argumentos, con esas opiniones que fuimos tomando como verdad o verdades, y a partir de los cuales nos fuimos condicionando en nuestra vida, hasta en nuestras reacciones, en nuestras opiniones, en nuestros juicios. ¿Por qué tenemos que pensar igual que nuestros padres? ¿Por qué tenemos que tener ese contrato de lealtad si cada ser humano es individual? Estas verdades que a veces creemos que son verdades y que no lo son el resultado de las experiencias del sistema al que pertenecemos. Todos son argumentos que a lo largo del tiempo se fueron transformando de acuerdo a beneficio de alguien. Y cuando nosotros nos queremos transformar sin beneficio, únicamente el nuestro, para lograr esta transformación, hay algo que hacemos nosotros mismos inconscientemente para boicotearnos, y que se trata de mentirnos, de esas mentiras que evadimos en el día a día, de esas mentiras que tienen que ver con el justificarnos. Una vez
leí un artículo que tenía que ver con una novelista que decía que la mentira es la forma más simple de autodefensa. Y todos alguna vez mentimos, todos nos contamos historias alguna vez, todos tomamos razones alguna vez para tapar determinadas cosas en nuestra vida de las cuales no queremos acceder. Pero esto es lo que no nos ayuda, porque nuestro inconsciente, que es lo que trabajamos en cada sesión, está continuamente mostrándonos nuestras mentiras a través de los juicios que hacemos hacia los demás, hacia las situaciones y ante las cosas con que nos definimos. Cuando nosotros nos mentimos para justificarnos y cuando encontramos una persona a la que halagamos por algo, siempre nos estamos identificando en algo con ellas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de sacar a la luz eso que venimos ocultando de nosotros. Y cuando uno no puede acceder ante las cosas que tuvo en la infancia, de la falta de cariño, de necesidades o de dolor, es muy común que de adultos intentemos consolarnos con distintas situaciones. Uy, temita más que complejo el de hoy y se sigue viniendo. A raíz de una pregunta, fíjate cómo podemos ir armando un rompecabezas más que importante para nuestro día a día. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Nos vamos a una tanda, 3 segunditos y ya. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta con este temita que es más que interesante para que puedan ir identificando. Entonces, como te decía, cuando uno en la infancia no tuvo cariño, no tuvo lo que necesitaba, lo que deseaba, entendió que la dependencia, o sea, que depender de otros duele. ¿Por qué? Porque dependo de que me den algo que no me da y eso no me satisface. No solo eso, es que uno aprende hasta que es peligroso depender de otros.
Entonces, por estos motivos uno va enterrando esa faceta dependiente para protegerse y la va transformando en fantasías, en anhelos de deseos imposibles. Y en realidad lo que está tapando es su necesidad de dependencia. O sea, lo que está tapando es esa imagen independiente que lleva a la mentira, lleva al autoconsuelo. ¿Por qué? Porque en la mentira encuentra refugio. Pero ¿qué pasa? Mientras siga creyendo en eso, en esa mentira, no se va a permitir cambiar ni crear otro tipo de relaciones y no se va a permitir crear relaciones que le hagan feliz. La verdadera identidad cuando somos niños y nos lastiman por distintas circunstancias de la vida es crear esta máscara de mentira, crear esta máscara de consuelo. Y vamos cayendo en justificaciones, en explicaciones. Entonces nos volvemos adultos y vivimos justificando todo. Y una forma de descubrir las mentiras que nos contamos a nosotros mismos es identificar todo eso que repetimos habitualmente a las personas que nos rodean. Cuando hablamos, vamos diciendo en voz alta aquello que necesitamos escuchar de nosotros mismos. Vamos comentando continuamente lo valiente que soy, todo lo que puedo hacer, lo arriesgado que soy. Y todo esto no es para que lo sepa el otro, es para escuchármelo yo. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que necesita asegurarse de que esto es verdad. Entonces, detrás de la mentira siempre hay una verdad, que claro, también es una mentira. O sea, nos identificamos con una creencia para tapar otra. Pero al final estas dos creencias, ninguna es auténtica, sino que son interpretaciones que uno tiene de la realidad basada en las experiencias que tuvo en su vida, sobre todo en las experiencias de la infancia y con su familia. Y si lo que nos decimos es mentira, ¿qué es la verdad? Entonces ahí es donde empezamos a identificar cómo nos manejamos y a entender que la única verdad o la única verdad real está en la capacidad de entender que nos estamos mintiendo, que nos estamos consolando, que nos estamos justificando y dejar de escondernos y refugiarnos detrás de estas cosas. Esa es la única verdad. Una mentira no va a tener ningún sentido a menos que uno sienta que la verdad es algo peligroso. Si no, nunca la mentira tiene sentido. Entonces, todo esto adaptativo es muy importante para que trabajemos nuestras emociones. Pero para trabajar esto, lo primero que hay que romper o la primera zona de confort de la que hay que salir es la de los juicios y de las ideas preestablecidas. Nada es literal. Nada en ningún momento es igual, porque en ningún momento es igual. Entonces,
Cuando nosotros empezamos a desaprender todas estas cuestiones para aprender lo que realmente nos hace bien, es cuando empezamos a sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro alma. Hay un lindo libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y se los recomiendo para quien le guste la lectura. Y ahí habla de que nuestro cerebro es perezoso y que esto lo hace por pura supervivencia. Y ahí es la zona de confort donde no hay que instalarse. En el libro explica bien que respondemos, que actuamos según lo primero que se nos viene a la cabeza, sin elaborarlo, sin analizarlo. Por eso siempre les hago tanto hincapié en la atención de las cosas. Y esto de hacer sin pensar siempre nos va a llevar a ponerle etiquetas a las personas, y nos dejamos arrastrar por su forma de vestir, por su condición sexual, por lo que nos dice. Y esos autoengaños que vos preestableces en tu cabeza, lo único que son es una excusa, o son excusas para evitar ver la realidad. Entonces, lo más sano es decir, no me miento, no me autoengaño, estoy consciente de mi día a día. Cuando vamos transitando la vida y vamos creciendo, el mayor consuelo que nos ponemos es: yo soy así. Y cuando nos pasa algo frente, no sé, a un curso que estamos haciendo, por ejemplo, o a un trabajo, la culpa la tiene el profesor o el jefe, la metodología de trabajo o de estudio. Y lo más común es no reconocer que tienen un problema, y un problema que puede ser de mentira, de disciplina personal, de falta de estudio, de falta de ganas de trabajar. Y sin atención y sin disciplina no hay crecimiento. Nos seguimos engañando con las excusas. Pero claro, todo este tema que viene de la mano con el autoengaño tiene que ver con algo que también es muy común y que es el ego. Nosotros tenemos la costumbre de identificarnos por nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones. Creamos una falsa identidad que se llama ego. El ego es una falsa identidad. Lo que la mente está condicionada cuando decimos la palabra ego es cuando a vos te molesta que yo lo diga. ¿Por qué? Porque a todos en algún momento de la vida nos ha molestado que nos dijeran egoísta. Porque no entendimos la palabra, porque no sabemos lo que es el ego. Y hay dos definiciones de ego. Hay una que es por la psicología, por el psicoanálisis de Freud, que reconoce al ego como un yo parcialmente consciente que controla todos nuestros instintos,
que controla nuestro superego, que controla la realidad del mundo exterior. Y si buscamos en el diccionario, lo que habla cuando buscamos la palabra ego es exceso de autoestima. Y en el campo espiritual, el ego lo definimos diferente. Lo definimos como las personalidades, las máscaras que se van creando para ocultar lo que verdaderamente somos. El ego es una entidad psíquica que vamos construyendo y alimentando como un monstruo para transitar nuestros días a lo largo de la sociedad. Se trata de la construcción de mecanismos de actuación que nos permiten expresarnos, adaptarnos a determinada situación, adaptarnos al mundo. Y entendí todo, Fabi, pero ¿qué es el ego de una persona? El yo. El ego siempre hace referencia al personaje, a ese personaje que fuimos creando sobre nosotros mismos y que fuimos mostrando como la imagen que nos representa, el ser que creemos que somos. El ego siempre es el resultado de la suma de las estructuras, de la elaboración, de nuestras vivencias, de nuestros acontecimientos, desde la gestación, durante toda la infancia, la adolescencia, sobre todo en la adolescencia. Y cuando hablamos o publico en la página esto de trabajar con el ego y que el ego se basa en el principio de la realidad y que supone que es el ajuste que va realizando nuestro organismo entre las instancias psíquicas para adaptarnos a determinadas situaciones, a nuestro sistema familiar y social, es donde ahí, en ese principio de la realidad, encontramos el ello, el yo, las necesidades que tenemos para sentirnos desde el inicio de nuestra vida con satisfacción. Y esto lo hacemos para garantizarnos una supervivencia, para favorecer nuestro desarrollo. Y en alguna parte esto está bien porque es que podemos llorar cuando somos niños y tenemos hambre, cuando necesitamos protección. Pero ¿qué pasa cuando vamos desarrollando lo que es el super yo? Y que esto empieza a partir de los 4 o 5 años. Porque ahí, a esta edad, es donde se empieza a desarrollar nuestra identidad o entidad psíquica, de manera verbal. ¿Cuáles son los límites que nos han puesto en este momento? Porque nosotros no podemos identificar si estamos actuando con el super yo, con el ego. Entonces, en este momento alguien nos marcó cómo actuar, nos dijo quiénes somos, cuánto valemos, qué tenemos que hacer para recibir amor, cómo debemos protegernos en la vida. Esto es sumamente importante porque esta parte primaria de nuestra vida es lo que va a quedar registrado a nivel corporal. Entonces, para reconocer el ego,
únicamente tenés que escucharte internamente. Y cuando te escuchás, detectar las conductas que haces. Detectar en qué te estás mintiendo. Detectar de qué es capaz por temor a que te haga daño. ¿Mm? Cuando tenemos conductas egoicas, o las personas que tienen conductas egoicas, siempre lo demuestran con el cuerpo físico. A través de una manifestación, puede ser con la respiración, con los ojos, con la mandíbula, con el tórax, con el abdomen. Y trabajar corporalmente también es importante para despojarnos de esto. Y la forma que tenés de reconocer ese ego es observar qué parte de nosotros genera dicha conducta. Cuando viene alguna situación que nos dirige hacia el miedo, hacia la desconfianza, hacia el rencor, hacia la ansiedad. ¿Por qué? Porque dentro de las conductas egoicas hay mucho que trabajar. Están las personas que son dominantes y manipuladoras, que son las que quieren controlar todas las situaciones. Están los egoicos, que son agresivos, que están siempre a la defensiva, que son esas personas egoicas que son desconfiadas, que siempre van a ver lo negativo de las situaciones. Está el egoico también, que es huidizo, que evita las situaciones, evitan enfrentarse o confrontar. Está el egoico miedoso, asustadizo, que son los desconfiados. Después está claramente el egoico, que es el que sabe todo, que cree todo, que cree que puede resolver el problema de todo el mundo. El orgulloso, el acaparador. Cuando vos empezás a trabajar con tu conciencia, a raíz de esta pregunta, Fabi, ¿por qué me enfermo?, empezás a entender que hay en vos miedos, mentiras, pero no mentiras del mitómano, automentiras para no enfrentar la realidad. Que hay ego y que todas estas energías inconscientes que van manejando, lo que van haciendo ante el instinto de preservación equivocada que tenés, es desarmonizarte energéticamente, es bloquearte, es no dejarte avanzar en la vida, es dejarte instalado en la zona de confort, es estar en una vida donde no tenés paz, tranquilidad, armonía, alegría, donde no entendés qué te pasa, ni por qué actúas así, ni por qué la vida te da esas situaciones tan complejas. Entendé que el ego se puede disfrazar de todo lo que te puedas imaginar. De un ser espiritual, de ser bondadoso, de amor. Y esto tiene que ver con los seres manipuladores, que no saben lo que es el amor. Porque para saber qué es el amor, primero hay que amarse. Y para amarse o para demostrarse que uno se ama,
Lo primero es cuidarse, atenderse, mimarse, estar conectado con uno. Y claro que cuando uno empieza a trabajar el ego no es fácil, no es de un día para otro, pero se puede. Se puede cuando vos empezás a hacer esa catarsis, esa limpieza interior que te empieza a conectar con lo que sos esencialmente. Cuando empezás a mirarte para adentro y empezás a detectar de qué te defendés, por qué actúas así. Cuando empezás a revivir mediante las visualizaciones alguna situación que tienen contenidos emocionales fuertes para vos y empezás a entender que eso hay que soltarlo. Cuando empezás a reconstruir de acuerdo a las herramientas, a las muletillas que te doy, cada parte de tu vida, y inicias ese proceso de sanación interior, donde entendiste que ya no te tenés que exhibir, ni ser la super persona, ni tenés necesidad de mentirte, sino de mantenerte en eje, sin debilidades, fuerte de mente, fuerte de espíritu. Cuando empezás a transitar esto, la mente automáticamente hace un clic y salís de toda situación de dolor, de angustia. Y hablando de esto del ego, también tenemos ese ego prestigioso, que es el que le gustan los aplausos. Muchas veces hemos hablado de esto. El ego jinete, que siempre es el que está, se dice así y es gracioso, pero es el que siempre está montado en lo que le dicen otros. O sea, es copión, usurpa todas las ideas. Él dice, no, porque tal cosa pasó y yo lo vi. Cuando lo empezás a indagar te dice, bueno, no lo vi, me contaron. El ego siempre es una máscara. El ego nunca te va a llevar, o la mente con ego, nunca te va a llevar a la emoción de sentirte bien con vos, sin agresiones. Cuando digo sin agresiones, es sin agresiones físicas, de tener que tener síntomas o enfermedades para reaccionar. No hay síntoma y no hay enfermedades cuando no tenemos que hacer un cambio de conciencia, un cambio de dimensión, un cambio de estructura. Y cuando vos empezás a trabajarte holísticamente, todo esto empieza a desaparecer. ¡Wow, Fabi, es magia! No es magia. Es trabajo, porque muchos de ustedes en sus sesiones han llorado lágrimas de sangre cuando han entendido que estaban en el lugar equivocado. Todo se puede sanar. No hay ninguna enfermedad que exista, no hay ningún síntoma que exista que no se pueda sanar de fondo. Deja de tapar todas esas enfermedades, todos esos síntomas con pastillitas. La pastilla, la medicación no cura, tapa el síntoma. Deja la pastilla de la hipertensión 2 días a ver qué pasa. O la medicación de la diabetes. Vuelve. Bueno, ¿y vas a vivir una vida tomando pastillas? No es la idea.
Te voy a pasar el número de teléfono por si me querés pedir una consulta y querés que hablemos de todo esto y que lo empecemos a trabajar. Es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que en el canal de YouTube, con el nombre del programita, tenés todos los programitas que quieras escuchar y que a partir de enero estamos los lunes a las 23 horas. Se sana quien quiere salir de su zona de confort. Se sana quien quiere despertar. Y gente, con todo lo que está pasando, no hay tiempo de seguir dormidos. Depende de ustedes, yo estoy de este lado para escucharlos. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.